Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, Vatican News, acompañándolos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Misa en la Basílica del Vaticano, la Basílica San Pedro. Desde acá les saludo el Padre Joan Pacheco junto a todo el equipo de la redacción de Vatican News en lengua española. Saludamos también a las emisoras que difunden, retransmiten nuestra señal. Setelmonte TV en Alicante, España, Radio María en Paraguay, Radio Caritas Asunción también en Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio María en Argentina, también en Argentina en Chubut, Radio Magna en Comodoro, Rivadavia, Radio ACD en México, Radio María El Salvador, Radio Luz de la Asociación Ágape de El Salvador, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, ESNE Radio y Televisión El Sembrador y EWTN Televisión. En esta ceremonia, la bendición de los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. La bendición la realiza el Santo Padre, el Papa Francisco. Son 44 nuevos arzobispos metropolitanos presentes hoy en Roma, 32 de ellos. En imágenes de los palios, en el altar de la confesión, que serán bendecidos este día, esta ceremonia, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Unidos en oración y encomendamos al Santo Padre, el Papa Francisco, todos los arzobispos, obispos, a nuestros pastores. Oramos hoy por toda la Iglesia. En la Eucaristía presente una delegación del Patriarcado Ecuménico, el arzobispo Telmisos Jack, junto al Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa.
En la Basílica de San Pedro ya la procesión de entrada, la misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En la procesión, los nuevos arzobispos metropolitanos. Los apóstoles Pedro y Pablo son considerados por los fieles cristianos con todo derecho como las primeras columnas no solo de la Santa Sede Romana, sino también de la Iglesia Universal del Dios vivo, diseminada por el orbe de la tierra, decía Pablo VI. Al comienzo de la ceremonia, previo a la bendición de los palios, los diáconos van hasta el altar de la confesión de San Pedro para llevar los palios al Santo Padre, el Papa Francisco, y sean bendecidos, mientras el cardenal delegado ha hecho la incensación del altar principal, el cardenal Giovanni Battista Re. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Presentación de los metropolitanos. Prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vesperi. Los diáconos, 4 diáconos, llevan los palios desde el altar de la confesión al Santo Padre, el Papa Francisco, para que sean bendecidos. Y luego, al terminar la celebración, serán entregados a los arzobispos. Where they were placed during the first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will give them to the new metropolitan archbishops at the end of the celebration. Beatissime Pater,
Reverendissimi Patres Archiepiscopi, Beatísimo Padre, los reverendos padres arzobispos, con reverencia fiel y obediencia hacia su santidad y la sede apostólica, piden humildemente que su santidad les conceda el palio tomado del altar de la confesión del Beato Pedro, signo de la autoridad del cual el metropolitano, en comunión con la Iglesia de Roma, es legítimamente investido en la propia circunscripción. Palia, quibus sanctitas vestra hodie benedixit, Los palios bendecidos hoy por su santidad serán impuestos por el representante pontificio a todos los arzobispos metropolitanos nombrados en el transcurso del año, a cada uno en la propia iglesia metropolitana. Archiepiscopi hic adstantes nunc coram sanctitate vestra hanc juramenti formulam pronunciabunt. Los arzobispos hacen la fórmula de juramentación. Ego, Józefus Guzdek, Archiepiscopus Białostocensis, Beato Petro Apostolo, Sancte Apostolice Romane Ecclesiae, actibi summo pontifici, tuisque legitimis successoribus, semper fidelis ero et obediens, ita me Deus omnipotens adiuvet. El Santo Padre bendice los palios. Deus pastor eterno animarum, que a sovium nomine designatas per Oh Dios, pastor eterno de las almas, llamados hacia ti por medio de tu Hijo Jesucristo, con el apelativo de ovejas de la grey, y cuyo gobierno has querido confiar con la imagen del buen pastor al Beato Pedro Apóstol y a sus sucesores, infunde por nuestro ministerio la gracia de tu bendición sobre estos palios, elegidos para simbolizar la realidad del cuidado pastoral. Acoge benignamente la oración que te dirigimos y concede por los méritos y la intercesión de los apóstoles, aquellos que por tu don utilizarán estos palios, reconocerse como pastores de grey y traducir en la vida la realidad de su significado. Lleven sobre sí el yugo evangélico impuesto sobre su espalda, y sea para ellos suave y ligero poder preceder a los demás en el camino de tus mandamientos, con el ejemplo de una perseverante fidelidad hasta el merecimiento de ser introducidos en la Pascua eterna de tu reino. Han dicho los arzobispos en su fórmula de juramentación: seré siempre fiel y obediente al Beato Pedro Apóstol, a la Santa Sede, Apostólica Sede de Roma, a usted, Sumo Pontífice, y a todos sus legítimos sucesores, así me ayude Dios Omnipotente. Yeah.
Oremos. Deus, quiusie venerandam santanquam Letitiam in Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Qui te convivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Participamos con mucha fe del alimento de la palabra, la liturgia de la palabra, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardias, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme». Verbum Domini. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato
Il Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista. Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simón Pietro: Y luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nei cieli. Verbum Domini. La testimonianza dei due grandi apostoli Pietro e Paolo. El testimonio de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, revive hoy en la liturgia de la Iglesia. Al primero a quien hizo encarcelar el rey Herodes, el ángel del Señor le dijo: levántate rápido. El segundo, resumiendo toda su vida y su apostolado, dijo: he peleado la buena batalla. Consideramos estos dos aspectos: levantarse rápido y pelear el buen combate. Y preguntémonos qué nos sugieren a las comunidades cristianas de hoy mientras está en curso el proceso sinodal. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos han relatado lo que sucedió la noche en que Pedro fue liberado de las cadenas de la prisión. Un ángel del Señor lo sacudió mientras dormía y lo hizo levantar diciéndole: levántate rápido.
Lo despertó y le pidió que se levantara. Esta escena evoca la Pascua, pues aquí encontramos dos verbos usados en los relatos de la resurrección: despertar y levantarse. Significa que el ángel despertó a Pedro del sueño de la muerte y lo instó a levantarse, es decir, a resurgir, a salir fuera hacia la luz, a dejarse conducir por el Señor para atravesar el umbral de todas las puertas cerradas. Es una imagen significativa para la Iglesia. También nosotros, como discípulos del Señor y como comunidad cristiana, estamos llamados a levantarnos rápidamente para entrar en el dinamismo de la resurrección y dejarnos guiar por el Señor en los caminos que Él quiere mostrarnos. Experimentamos todavía muchas resistencias interiores que no nos permiten ponernos en marcha. Tanta resistencia. A veces como iglesia nos abruma la pereza y preferimos quedarnos sentados a contemplar las pocas cosas seguras que poseemos, en lugar de levantarnos para dirigir nuestra mirada hacia nuevos horizontes, hacia el mar abierto. A menudo estamos encadenados como Pedro en la prisión de la costumbre, asustados por los cambios y atados a la cadena de nuestras tradiciones. Pero de este modo nos deslizamos hacia la mediocridad espiritual, corremos el riesgo de solo tratar de arreglárnoslas, incluso en la vida pastoral. El entusiasmo por la misión disminuye. Y en lugar de ser signo de vitalidad y creatividad, acabamos dando una impresión de tibieza e inercia. En consecuencia, la gran corriente de novedad y vida que es el Evangelio, escribía el padre Lubac, se convierte en nuestras manos en una fe que cae en el formalismo y la costumbre. Religión de ceremonias y de devociones, de ornamentos y de consuelos vulgares. Cristianismo clerical, cristianismo formalista, cristianismo apagado, cristianismo endurecido. El sínodo que estamos celebrando nos llama a convertirnos en una iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar hacia allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo. Quella stessa notte c'è un'altra tentazione, quella ragazza. Hay una tentación. Aquella muchacha asustada, en vez de abrir la puerta, va atrás a contar las fantasías. Abramos las puertas al Señor, Él nos llama. No vayamos atrás. Una iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia libre y humilde que se levanta rápido, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos de la hora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos. No olvidemos esta palabra, a todos. Ir al encuentro de todos en la calle, a encontrarlos a todos. Ciegos, sordos, enfermos, injustos, pecadores, todos. Esta palabra del Señor debe resonar en la mente y en el corazón, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Y muchas veces nos convertimos en una iglesia de puertas abiertas, pero para condenar a la gente. Ayer uno de ustedes me decía, para la iglesia no es el tiempo de condenar, es el tiempo de recibir, de acoger. Son bienvenidos. Ir al encuentro de todos, de todos. ¿Son pecadores? Todos.
ci ha riportato le parole di Paolo che, ripercorrendo tutta la sua vita, afferma: Posteriormente, la segunda lectura nos propuso las palabras de Pablo que, haciendo un repaso de toda su vida, decía: he peleado el buen combate. El apóstol se refería a las innumerables situaciones, a veces marcadas por la persecución y el sufrimiento, en las que no se escatimó esfuerzos para anunciar el Evangelio de Jesús. Ora, alla fine della vita, egli vede che nella En ese storia momento final de su vida, él veía que en la historia sigue habiendo un gran combate, molti non sono disposti ad accogliere Gesù. porque muchos no están dispuestos a acoger a Jesús, prefiriendo ir tras sus propios intereses y otros maestros. Estar cómodos es más fácil, Più secondo la nostra volontà. según nuestra propia voluntad. Paolo ha affrontato il suo combattimento e ora, Pablo ha afrontado su combate y ahora que ha terminado su carrera, le pide a Timoteo y a los hermanos de la comunidad que continúen esta labor con la vigilancia, l'annuncio, l'insegnamento. el anuncio, la enseñanza, Ciascuno, insomma, compia la missione que en definitiva cada uno cumpla la misión encomendada y haga su parte. È una parola di vita anche per noi, che risveglia la Para nosotros es también una palabra de vida que despierta nuestra conciencia de cómo en la iglesia todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, a aportar nuestra propia contribución. Qui mi vengono in mente due domande. Y aquí me vienen en mente dos preguntas. La primera es: ¿qué puedo hacer por la iglesia? Non lamentarsi della Chiesa, No quejarnos de la iglesia, per la Chiesa, sino comprometernos con la iglesia, con passione e umiltà. participar con pasión y humildad. Non dobbiamo restare Con pasión spettatori porque no passivi, debemos permanecer como espectadores pasivos. perché impegnarsi Con humildad nella porque comunità participar en la comunidad non nunca mai debe significar ocupar ocupar el centro del escenario, sentirsi migliori e impedire ad altri sentirnos mejores que los demás e impedir que se acerquen. Chiesa in processo sinodale significa tutti Iglesia sinodal significa que todos participan, nessuno al posto ninguno en degli lugar de altri los otros o al di sopra degli altri. o por encima de los demás. Non ci sono cristiani di prima No e son di seconda cristianos classe. de primera o de segunda clase. Todos Tutti sono chiamati. son llamados. Ma partecipare significa anche portare avanti Pero participar también significa llevar adelante el buen combate del que habla Pablo. in effetti di una battaglia perché l'annuncio del Vangelo De hecho, es una batalla porque el anuncio del Evangelio no es neutro. per favore che il Signore Por favor, que el Señor liberi di nos distillare libre il Vangelo de destilar el Evangelio neutrale. para hacerlo neutral. Non è acqua distillata. No es agua destilada. L'annuncio del Vangelo non è neutrale. El anuncio del Evangelio no es neutral, no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, sino que, por el contrario, enciende el fuego del reino de Dios allá donde en cambio reinan los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia y la marginación. Da quando Gesù Cristo è risorto facendo da spartiacque, Desde que Jesucristo resucitó convirtiéndose en línea divisoria de la historia, comenzó una gran batalla entre la vida y la muerte, tra speranza e disperazione, entre la resignación ante lo peor y la lucha por lo mejor. peggio e lotta per il meglio. Una battaglia che non avrà tregua fino alla sconfitta definitiva. Una batalla que no cesará hasta la derrota definitiva de todas las fuerzas del odio y la destrucción. E allora, seconda domanda. Cosa possiamo fare insieme? Ahora la segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer juntos como iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? Non dobbiamo certamente chiuderci nei nostri cercoli No ecclesiali. debemos encerrarnos en nuestros círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles. State attenti di non cadere. Estemos atentos de no caer en el clericalismo. Il clericalismo è una perversione. Clericalismo es una perversión. Il ministro El ministro che si fa clericale que con atteggiamento se hace clericale clericale ha preso una strada ha tomado un camino sbagliata. equivocado. Peggio ancora sono i laici clericalizzati. Peor todavía son los laicos clericalizados. Stiamo attenti Estemos atentos a questa perversione. a esta perversión del clericalismo. Aiutiamoci ad essere lievito nella pasta del mondo.
Insieme possiamo e dobbiamo porre Ayudemos a gesti di hacer cura per levadura la vita en la umana, masa del mundo. per la Juntos tutela podemos y del debemos creato, establecer per la gestos de dignità del cuidado por la lavoro, vida humana, per i problemi por la delle protección de la famiglie, per creación, la por la condizione dignidad del degli trabajo, anziani e di quanti sono por los problemas de las abbandonati, familias, por la situación de rifiutati, los ancianos desprezati. y de los abandonados, Insomma, rechazados y essere una despreciados. chiesa che promuove En la definitiva, cultura ser della una iglesia que cura, promueve la cultura del della cuidado, carezza, la compasión de los débiles y la lucha compassione verso i contra deboli, toda forma e la de lotta degradación. contro ogni forma di degrado. Anche quel degrado delle nostre città o dei luoghi che Incluida el degrado de nuestras ciudades y de los lugares que nella frecuentamos, vita di ciascuno la gioia para que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno. nostra battaglia. Este es nuestro buen combate. Questa è la sfida. Este es el desafío. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentación de quedarnos La así son tentazione muchas. della nostalgia La tentación de la che nostalgia ci fa guardare que nos hace altri sono stati i tempi migliori. mirar aquellos tiempos diciendo que son mejores. Por favor, Non cadiamo nell'indietrismo. no caigamos en el ir atrás, Di chiesa che oggi è alla de moda. ir atrás que está de moda en la iglesia. Fratelli e No. sorelle, oggi, secondo una bella tradizione, Hermanos y hermanas, hoy, según una hermosa tradición, he bendecido los palios para los arzobispos metropolitanos nombrados recientemente, muchos de los cuales participan en esta celebración. In comunione con Pietro, essi sono chiamati ad alzarsi En comunión con Pedro, ellos están llamados a levantarse rápidamente per essere para ser sentinelle centinelas vigilantes del e rebaño, alzati a combattere la buona a levantarse a battaglia, pelear el buen combate, nunca solos, ma con tutto il sino santo con todo el popolo fedele di santo Dio. pueblo fiel de I buoni Dios. pastori devono essere Los buenos davanti pastores proprio deben in mezzo al estar popolo delante di del Dio, pueblo, con el siempre pueblo, con il detrás del santo pueblo, siempre popolo con fedele di el Dio, santo pueblo perché fiel de loro Dios, sono porque parte ellos son del parte santo popolo fedele di Dio. del E di pueblo de cuore Dios. saluto la delegazione del Y Patriarcato saludo de corazón a la Ecumenico, delegación del Patriarcado Ecuménico, inviata dal caro enviada por fratello el querido hermano Bartolomé. Grazie Gracias. della vostra presenza Gracias e por del su messaggio presencia di Bartolomeo. y por el Grazie. mensaje de Bartolomé. Grazie per camminare insieme, Gracias por caminar perché juntos, solo insieme porque solo possiamo juntos essere podemos ser seme d'Evangelio, semilla del testimoni di Evangelio y fraternità. testigos de la fraternidad. Pietro e Paolo intercedano per noi. Que Pedro y Pablo intercedan por nosotros, intercedan por la ciudad de Roma, intercedano per la Chiesa intercedan por la e per iglesia il mondo y intero. por el mundo entero. Amén. Momento de silencio para la reflexión luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dejándonos dos preguntas a todos como iglesia. La primera, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Él mismo responde, no quejarnos de la iglesia, sino comprometernos por la iglesia. Luego pregunta también, ¿qué podemos hacer juntos como iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? ¿Cuál es el compromiso que como fieles, pueblo de Dios, como sacerdotes, obispos y arzobispos, debemos asumir para vivir esa fraternidad en nuestra humanidad? Haciendo referencia a Pablo, invita a hacer el buen combate, contra el mal, contra el pecado, por supuesto, dando testimonio de nuestra fe. Ha dicho el Papa, ser una iglesia que promueve la cultura del cuidado, la compasión por los débiles y la lucha contra toda forma de degradación, incluida la degradación de las ciudades, dice, y de los lugares frecuentes, para que la alegría del Evangelio brille en todos los lugares. Hacemos profesión de nuestra fe.
Fratelli e sorelle, nella solennità dei santi Hermanos y hermanas, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el Padre nos llama a anunciar la palabra, sirviendo a Cristo, la verdad que nos hace libres. A Él dirigimos nuestras súplicas por la Iglesia y por el mundo entero. Oremus pro Ecclesia, Papa, Ministros. Oremos por la Iglesia, el Papa, los ministros y el pueblo de Dios. El Señor de los Apóstoles sostenga al Papa Francisco en la guía de la Iglesia. Fortalezca la unidad de los obispos, los sacerdotes y todos los miembros del Evangelio. Conserve en la fe al pueblo que Dios ha adquirido. Oremus pro nobis archiepiscopis metropolitanos. Oremos por los nuevos arzobispos metropolitanos. El gran pastor de las ovejas fortalezca a los nuevos arzobispos metropolitanos en la unidad con el sucesor de Pedro. Cíñelos del yugo de la caridad y de la preocupación por la grey. Les haga apasionados anunciadores de la palabra que salva. Oremus pro isqui in mari laborant et navigant. Oremos por aquellos que trabajan y viajan por el mar. El Señor de la Iglesia proteja a aquellos que navegan las aguas del mundo. Haz llegar a cada náufrago al puerto de la esperanza. Transforma los mares de cementerios sin lápidas en aguas signos de vida y sustento. ജീവന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും അടയാളമായ ജലമാക്കി മാറ്റണമേ. Oremus pro isqui odium et negligentia. Oremos por aquellos que son rehenes del odio y la indiferencia hacia los demás. Que o libertador de toda escravidão enlace com vínculos de amor e de El libertador de cada esclavitud enlace con vínculos de caridad y de paz en los pueblos de la tierra. Libere de las cadenas del odio a los cristianos perseguidos por el Evangelio. Quite el velo de la indiferencia y del egoísmo de quien no ve la necesidad de los hermanos. Oremus pro evangelii missionarii. Oremos por los misioneros del Evangelio. El Padre que ha enviado su verbo suscite anunciadores con la vida y la palabra. Reavive la obra de los misioneros del Evangelio. Conceda a ellos valor y perseverancia hasta obtener la corona de la justicia. Sostiene, oh Padre, tu Iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles Pedro y Pablo. Infunde renovada pasión por el reino en los pastores y los fieles, para que sientan la urgencia de mostrar al mundo a Cristo, Hijo del Dios vivo. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen.
En la liturgia eucarística, una familia lleva las ofrendas del pan y del vino. Los presenta al Santo Padre, el Papa Francisco, mientras los diáconos ya preparan el altar. En el altar presentando los dones del pan y del vino para la liturgia eucarística, el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, presentando también las intenciones del Santo Padre, de los nuevos arzobispos, de toda la Iglesia en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo.
Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Ostiam Domine, quad nomine tu exhibemus sacranda. Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum es salutare. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Santo Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Apostoli Petrus et Paulus, tua disposizione letificant. Porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó, aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, este la extendió a todas las gentes. Diverso concilio, unam Christi familiam congregantes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos coronados por el martirio. Celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Vere Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que del oriente al occidente ofrezca en tu honor un sacrificio perfecto. Oblatio tu munda oferatur nomini tuo. Supplices ergo te Domine. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Ipse enim in qua notte tradebatur accepit panem. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur.
Simili modo, post Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipit et bibite ex leo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Respice quisumus in oblationem ecclesiae Tue. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ipse nos tibi perficiat munus eternum. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis, et gloriosis martyribus, cum sanctis Petro et Paulo, los apóstoles y los mártires, los santos Pedro y Pablo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina obedientes a la palabra del Señor y a su divina enseñanza, podemos decir: Padre nuestro, Sanctificetur
Liberanos, quesumus Domine, ab omnibus malis. Líbranos de todos los males, Señor, Da propitios pacem in diebus nostris. y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Expectantes beatam spem. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Domine, non sum dignus ut intres sul tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mia.
Basílica de San Pedro, los fieles reciben la comunión en esta misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. También nosotros nos unimos a la comunión, haciendo la comunión espiritual, reconociendo el alimento que hemos recibido al escuchar la palabra de Dios. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amen.
Unidos a la Eucaristía, en la Basílica de San Pedro, agradecemos a Dios por el alimento que hemos recibido, su cuerpo, su sangre y también su palabra que nos alimenta. Agradecemos por los nuevos arzobispos, por la comunión con el Papa Francisco desde sus iglesias locales para anunciar el Evangelio, para seguir caminando juntos. Agradecemos a Dios por la iglesia. Agradecemos a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes, y por el llamado que nos hace a todos como iglesia a vivir su Evangelio. Agradecemos por el compromiso que como bautizados debemos asumir, guiados por la gracia del Espíritu Santo, con los ejemplos de San Pedro y San Pablo. Oremos. Da nobis, Domine, au sacramenta refectis. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento, la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad Recibimos la bendición del Santo Padre. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluber. El Dios Todopoderoso que por la confesión de Pedro les ha fortalecido y les ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Dios que les ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, les ayude a seguir su ejemplo. Para que así por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz, uno y otro bajo la espada. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. ite missa est. Hemos recibido la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, como también hoy toda la Iglesia, en oración por él, por el Santo Padre, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ambos apóstoles fueron martirizados en Roma
entre los años 64 y 67. El delegado del Patriarcado Ecuménico saluda al Santo Padre, al Papa Francisco, en representación del Patriarca Bartolomé. Mientras se hace la antífona mariana, el canto a la Virgen María, los nuevos arzobispos, los presentes en Roma, saludan al Santo Padre, reciben un presente, también reciben hoy el palio arzobispal, que luego será impuesto en una ceremonia en sus respectivas arquidiócesis, una ceremonia que realiza el representante pontificio, los nuncios apostólicos. Son 44 los nuevos arzobispos metropolitanos presentes hoy en Roma, 32 de ellos de Polonia, Bielorrusia, de la India, de Malawi, de Corea, de Argentina, Monseñor Ángel Sisto Rossi, arzobispo de Córdoba, también de Irlanda, de Italia, de Albania, de Portugal, presente de México, el arzobispo de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrongón, presentes también arzobispos de Francia, Uganda, Algeria, de Italia, de Bosnia, Herzegovina, de la India, de Escocia, de Santa Lucía, de Kenia, de Nigeria, también de México, presente hoy el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez González, y de Bolivia el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor René Legui Cesari, presente también un arzobispo de Gales, de Croacia, de República Checa, y de España presente Monseñor Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid.
El palio que reciben hoy los nuevos arzobispos es un ornamento que usan los arzobispos metropolitanos sobre sus hombros al celebrar la Santa Misa. Por encima de la casulla tiene la forma de una faja circular sobre el cual penden dos tiras rectangulares que se colocan sobre el pecho y la espalda del arzobispo, y fue elaborada a partir de la lana que se obtiene de los corderos que le presentan cada año al Papa durante la fiesta de Santa Inés el 21 de enero. Esta lana significa a la oveja que el buen pastor, el arzobispo, lleva sobre sus hombros. Los palios son confeccionados con esa lana por las religiosas benedictinas de Santa Cecilia, que le bordan 6 cruces negras para simbolizar las 6 heridas del Cordero de Dios, de Jesucristo. En 3 de estas cruces se colocan clavos metálicos en recuerdo de los clavos de el crucificado. Y luego que fueron elaborados estos palios, este signo también comunión de los arzobispos con el Santo Padre, fueron colocados en el sepulcro del apóstol Pedro. Como recuerdan, al inicio de la ceremonia, fueron tomados de allí para luego ser bendecidos. Y de esta forma también al estar allí se vuelven reliquias de tercer grado, de ahí son tomadas, bendecidas por el Papa, entregadas a los metropolitanos, como vemos en las imágenes de Vatican Media, y que luego en un rito, en una ceremonia en sus respectivas arquidiócesis metropolitanas, el representante pontificio, el nuncio apostólico, les impone también para que compartan con los fieles de su pueblo este signo de comunión de los arzobispos de sus arquidiócesis con la Santa Sede, con el Santo Padre. Recordemos las palabras de juramentación de los nuevos arzobispos metropolitanos. Han dicho los arzobispos: seré siempre fiel y obediente al beato Pedro Apóstol, a la Santa Sede,
Apostólica Sede de Roma, a usted, Sumo Pontífice, y a todos sus legítimos sucesores, así me ayude Dios Omnipotente. Luego que el Papa ha entregado el palio a los arzobispos, comienza la procesión final de esta ceremonia. El Santo Padre ha permanecido en su lugar, un momento de silencio y oración ante la tumba de San Pedro. Así concluye esta ceremonia en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pedro, el primer vicario de Cristo; San Pablo, escogido como instrumento para llevar el nombre de Cristo a todos con su predicación. Oramos por los nuevos arzobispos, por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por toda la Iglesia en este día de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias a todos por vivir este momento de oración, viviendo la ceremonia de la Eucaristía. Se despide el Padre Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.